En la primera mitad del siglo XX, Castiltierra era una gran desconocida. Un yacimiento arqueológico que, pese a haber sido descubierto hacía relativamente poco, su verdadera importancia no sería reconocida hasta estudios posteriores décadas más tarde. Sin embargo, su historia, que cabalga entre lo real, lo figurado, lo posible y lo improbable, es uno de esos relatos que solo se encuentran en la provincia de Segovia. Episodio 8. Castiltierra, la necrópolis perdida. Nos desplazamos a 85 kilómetros de la capital, al municipio de Castiltierra. Su población ya en 2022 integraba apenas a un vecino, aunque su pérdida de población ya había comenzado en el siglo XIV. En mitad del campo y de las tierras de cultivo se levanta una ermita, aislada a 1 kilómetro del pequeño municipio, la del Santo Cristo Corporario, denominada así por una talla de Jesucristo, último vestigio de un poblado conocido como Sancta María del Corporal. En sus cercanías también celebró durante la Reconquista una batalla que lleva el mismo nombre. Al este del lugar, el llamado Cerro del Moro. Al suroeste, una larga elevación del terreno que se ensancha hacia el sur. Castiltierra es hoy una pedanía de Fresno de Cantespino, de cuya comunidad de Villa y Tierra fue componente en la época medieval. A unos 4 kilómetros de Fresno se sitúa en un amplio valle por el que corren los arroyos del Tejar, Cartagena, Prado Pozanco y Fresno, y los ríos Barahona y el Bercimuel Riaguas, que desembocan en el Riaza y esta a su vez en el Duero. Las tierras se dedican a cultivar cereal, complementado con parte de ganado lanar. Es en este entorno, alejado de miradas y del trasiego constante de los núcleos urbanos, donde se encontraría el yacimiento. La zona de la necrópolis vivió el paso de la civilización romana durante más de 5 siglos. Su ubicación se hallaba entre dos ciudades que habían adquirido cierta importancia ya en la época imperial: la ciudad de Termes al este y de más cerca Confluentia, al suroeste. Una vía unía ambas ciudades, extendiéndose hasta Segovia y Ávila hasta alcanzar incluso las tierras lusitanas de Hispania. Las tierras del interfluvio Bercimuel-Riaza, un tipo de meseta ubicada entre dos valles, pertenecían al territorium de Confluentia-Duratón y eran cultivadas junto con ganadería por las gentes que poblaban esos asentamientos de la zona. Todos estuvieron operativos desde el siglo I al IV después de Cristo, aunque otros, surgidos en el Alto Imperio, ya habían desaparecido para el siglo III. A partir del siglo IV, una creciente despoblación en los núcleos de la zona sur del interfluvio provocaría que solo el Calvario, es decir, Bercimuel, siguiera ocupado para la época visigoda. Misma suerte tendría también la ciudad de Confluentia, que ya a partir del siglo V se vería reducida a casi una aldea. Las causas principales de la decadencia hispano-romana recaerían sobre todo en la inestabilidad política y social de los últimos siglos de la Hispania romana, o en las invasiones de poblaciones bárbaras. Así, con el establecimiento visigodo posterior al romano, Segovia se convertiría en la provincia con el mayor número de necrópolis de época visigoda, detectadas o excavadas, muchas de ellas que se levantarían sobre antiguas villae romanas arruinadas, como por ejemplo sería la de Aguilafuentes, la de Palazuelos de Eresma o la de Madrona. Pero la de Castiltierra era diferente, o por lo menos lo sería. El comienzo del revuelo surgió concretamente a finales de la década de los años 20, aproximadamente. El descubrimiento de la existencia del yacimiento en la zona se daría al realizar las obras de la carretera que enlazaría Castiltierra con la que lleva de Fresno de Cantespino a Riahuelas, cerca de la ermita del Cristo del Corporario. Pero este no sería el primer encuentro con los restos de la necrópolis. Años antes de que siquiera se planteara levantar la carretera, los vecinos que transitaban o labraban las tierras de los alrededores se encontraban prácticamente a la vista, o al excavar o remover la tierra, restos humanos, broches, hebillas, muchas de ellas fabricadas en bronce. En esta época también, las ampliaciones de terrenos agrícolas o la reconstrucción del espacio para el juego de pelota cerca de la ermita revelaron más restos tales como huesos, un cenizal, restos cerámicos o incluso de construcción. Estos primeros hallazgos provocarían un expolio inicial de las sepulturas encontradas y de los elementos que las acompañaban, tanto por dueños de las fincas donde habían aparecido, como por quienes habitaban a su alrededor y se habían enterado de la situación. Junto a esto, se cree que durante las obras de la carretera se habrían destruido varias sepulturas dispuestas en línea y separadas de forma regular, de las cuales sobresaldría algún elemento. El comienzo de esta historia no empezaba especialmente bien, pero de entre aquellos que acudían a esta zona de la campiña segoviana en busca de agenciarse algún elemento de las tumbas, un hombre, vecino de Sancho Nuño y llamado Juan García Sánchez, sería quien le comenzaría a dar una solución a este problemático expolio que se estaba dando. Reconocido aficionado de la arqueología y las antigüedades, su llegada a la localidad en el verano de 1930
ya fuera por los rumores de lo que allí se había descubierto o por motivos relacionados con su labor de pintor, nació en él un interés por esos objetos que habían sido expoliados, algunos en propiedad de algunos campesinos de Castiltierra, de los cuales comenzaría a comprar algunos para posteriormente, tal y como dijo él, cederlos a un museo de Madrid. Esto indicaría que al menos durante 3 años, entre el 1930 y 1932, se dieron varios expolios previos a la llegada de Juan. Su interés por la necrópolis además no decaería, sino que iría a más, y eso le llevó a realizar otro viaje a la zona a principios de diciembre del mismo año. La travesía sería aprovechada para realizar una suerte de trabajo de campo, donde recabó información de los vecinos acerca del lugar, examinó detenidamente los lugares del hallazgo, realizó fotografías varias y efectuó una breve excavación sobre el terreno, ayudado por algunos muchachos de la zona. Su labor con Castiltierra no esperaría tan siquiera finalizar el mes tras su primera expedición. El 18 de ese mismo mes se entrevistó con Francisco Álvarez Osorio, el por entonces director del Museo Arqueológico Nacional, o por sus siglas, MAN, y secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. El objetivo era básicamente informarle acerca de la importancia de la necrópolis y las actuaciones que en ella se estaban realizando. El director, tras escuchar la situación sobre el posible yacimiento que había en Castiltierra, vio conveniente actuar y efectuar excavaciones de manera oficial en el lugar. Como primer paso en esta campaña arqueológica, el director pidió a Juan que adquiriera de los vecinos de Castiltierra cuantos objetos tuvieran en su poder, para poder analizarlos y conservarlos. Él ofreció sus adquisiciones incluso anteriores al museo junto con una petición a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades para que le concedieran un permiso oficial para excavar en Castiltierra, algo en lo que insistió mucho. A partir de este primer contacto, Juan García se convertiría en el intermediario con el MAN y la Josea a través de su director y secretario. Las excavaciones comenzarían a aparecer en los diarios de la época, haciendo que el pequeño municipio recibiese las atenciones de más y más personas, interesados tanto en continuar las excavaciones y rescatar cuantos restos pudieran. Pero esto también llevó a que aquellos que poseían, por ejemplo, objetos provenientes de estos yacimientos, que quisieran venderlos antes de que la comisión, encargada de llevar adelante la excavación, se los solicitase la entrega de cuantos artefactos poseyeran. Aquí Juan García hizo varias labores. Una, de búsqueda de actividades respecto del expolio continuado por individuos, los cuales intentaban aprovechar que algunos dueños de estas tierras seguían extrayendo artefactos, y por otro lado de continuar recabando material para entregar al Museo Arqueológico Nacional, a quien él dirigía sus adquisiciones de vecinos y de quienes tuvieran en sus manos diversos objetos de la necrópolis. Su trabajo, en conclusión, fue uno de luces y sombras. Gracias a su interés en el yacimiento, muchas piezas fueron salvadas y entregadas al museo, además de involucrar al MAN en la excavación. Pero sus ventas de artefactos, sobre las que elevó alguna que otra queja por la tasación por lo bajo del GSEA y de la Dirección General de Bellas Artes, indicaban que poseía una cierta actitud mercantilista respecto a los artefactos hallados que luego cedía. Respecto a la ubicación de las primeras expoliaciones sobre el terreno, gran parte se dieron en el Cerro del Moro, a tan solo 600 metros al suroeste de la ermita, aunque no se sabe si fue exactamente en el cerro o en sus alrededores. Según los croquis y diversos planos, se constata que el expolio fue enorme y las cifras de análisis posteriores destacan casi más de 500 sepulturas destruidas. Muchas piezas se les perdería la pista en vendedores particulares, mientras que otras acabarían en museos arqueológicos como por ejemplo el de Cataluña o Granada, entre otras instituciones españolas. Este periodo de excavaciones oficiales iniciales estuvo dirigido por dos conservadores, Emilio Camps y Joaquín María de Navascués. Las campañas se extendieron entre los años 1932, 33, 34 y 35, en tierras de labranza varias, pero todas ellas contiguas y situadas al sur y suroeste de la ermita del Cristo del Corporario que hemos comentado antes. Las dos primeras excavaciones tuvieron lugar en septiembre y duraron apenas 20 días, compensadas eso sí por casi 30 personas trabajando, en turnos de mañana y tarde. De las últimas se desconocen las fechas y su duración, pero se estima que debieron de realizarse entre finales de octubre hacia la primera quincena de noviembre de 1935, y donde trabajaron 34 personas, siendo en todas estas campañas los trabajadores vecinos de Castiltierra y Fresno de Cantespino.
La guerra civil paralizó las excavaciones oficiales, aunque sería apenas un año después del final de la contienda, en 1940, cuando se retomarían los trabajos. Durante esta etapa, el director de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, redenominada y sustituida por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, sería Julio Martínez Santaolalla. Este arqueólogo español centraría sus investigaciones especialmente en el pasado celta y visigodo, además de ser un reconocido germanófilo. Durante la década de los 40 se darían dos grandes acontecimientos relacionados con Castiltierra: la visita alemana y el envío de artefactos al extranjero. Durante las intervenciones de la década de los 40, la información se vuelve limitada en cuanto a la zona donde se están realizando los trabajos, pero sería el momento en el cual parte de la ingente cantidad de objetos encontrados, muchos de ellos en mal estado de conservación, se enviaría a Berlín y Viena para su restauración en plena Segunda Guerra Mundial. Además, se daría en este momento también la conocida y ampliamente destacada visita de Heinrich Himmler a España, en octubre de 1940. Especialmente comentada cuando se habla de Castiltierra. El viaje del jerarca, que tan solo duró del 19 al 24 de octubre del 40, fue uno de los contados viajes que hizo a países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este viaje sirvió para que Himmler se interesara por ciertos elementos y reliquias del pasado de España. Los visigodos fue algo de lo que más le llamó la atención, pues era un pueblo en el cual creía poder hallar un testimonio ancestral de los orígenes de la raza aria. Este interés por lo antiguo y lo histórico buscaba en su mayoría investigar el pasado de la raza aria, siendo la NERVE, una asociación fundada por él y destinada a apoyar y financiar las actividades de investigación sobre la existencia y el pasado de la raza aria, con el objetivo de justificar la expansión militar alemana principalmente. Pero volviendo a su visita a España, una de sus paradas iba a ser Castiltierra, debido a ese origen visigodo que tanto le interesaba. Santaolalla encargó a Fletcher y Pérez de Barradas, encargados de las excavaciones en ese momento, la realización urgente de una breve campaña en el yacimiento que dejase visibles varias decenas de sepulturas para la comitiva alemana. Pero la visita que estaba programada para esos días se acabó cancelando debido a las malas condiciones climatológicas, debido a las torrenciales lluvias de esos días, junto con la ajustada agenda, que provocaron que nunca se realizase esa visita. Con el pasar del tiempo, aquellas piezas enviadas a Alemania y a otras partes de Europa se acabaron quedando allí. Solo una parte de los ajuares fue devuelta al profesor, faltando el resto, que se distribuyó en diversos museos como el de Nuremberg, la Universidad de Viena, o incluso en colecciones de museos en países como Noruega, según informó un vecino de Cantespino al director de la excavación actual. Pese a las reiteradas peticiones realizadas a estas instituciones respecto a la devolución de sus objetos, hoy en día muchos continúan en estos museos anteriormente mencionados. Aunque algunas de las peticiones han sido aceptadas, y puede que ciertas piezas y artefactos de los ajuares acaben volviendo a territorio español. Tras la intervención de Santaolalla y hasta su cese como comisario de excavaciones en 1956, los trabajos cesaron en la necrópolis, continuándose así la labranza de esos campos, hasta hace relativamente pocos años. Los intentos de retomar las excavaciones por parte del Ayuntamiento de Fresno de Cantespino datan de principios del siglo XXI. En palabras de Cristina Samper, técnico de turismo del Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, quien estudió Geografía, Historia y Restauración, le generó un gran interés reactivar el proyecto de excavación. Poco a poco se fue activando ese interés por el yacimiento de nuevo. Se contó con la colaboración, por ejemplo, de Luis Javier Balsameda, que junto a Isabel Arias formó parte y coordinó el equipo que estudió las piezas del MAN procedentes de las excavaciones anteriores, las de Camps y Navascués en Castiltierra, cuyo resultado se publicó en diversos volúmenes. Además, siguiendo el ejemplo de Guardamur con el yacimiento de Guarrazar, se decidió buscar un arqueólogo interesado en continuar los trabajos en Castiltierra, que llevó a que Raúl Martín Vela retomara los trabajos. Desde entonces, en la zona se han continuado las excavaciones, con la implementación de tecnologías del siglo XXI, por ejemplo, como el uso de georradar, para identificar los restos bajo las tierras de cultivo de la zona. Y en eso básicamente se han centrado especialmente esta última y actual cuarta etapa, en delimitar y ver qué queda por excavar de la necrópolis junto con la relación con el paisaje. Esto busca a su vez hallar dónde se situaron los poblamientos de estos grupos que se hicieron enterrar en esta zona de Castiltierra. Por ello, las investigaciones se centran en esta nueva etapa en especialmente analizar los restos de los individuos allí enterrados desde un punto de vista forense, algo que en las anteriores excavaciones se focalizó más en los ajuares y restos materiales. La necrópolis de Castiltierra se convierte así en una de las más importantes, tras las diferentes campañas de excavaciones durante varias décadas. Y esto se debe especialmente a la colección de piezas custodiadas en el MAN, cuya calidad e importancia es indudable. Y aunque no está completa por aquellas que se enviaron al extranjero, solo con este conjunto ya supone un hallazgo importantísimo.
Esta historia aún sigue escribiéndose. Durante décadas fue de un vital interés para la zona y para ciertas personas. Hoy por hoy supone un yacimiento de gran interés, cuya importancia es vital para la zona donde se enclava, tanto para la historia como para sus habitantes. Es por ello que su conservación e investigación suponen un proyecto de gran importancia para la zona y para la provincia, que hoy en día continúa. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.